Buenas noches, querido público. Aquí estamos en este quinto episodio de las series Medicina de Longevidad y el tema a tratar hoy día será la ozonoterapia y su relación con la longevidad saludable. En esta oportunidad estamos, bueno, con mi persona, ya me conocen, Cristian Uvilla, odontólogo y director técnico de Instituto Médico Integral Calevit, y estamos junto a nuestro invitados, el doctor Axel Agredo, quien es médico cirujano, especialista en medicina bioregulatoria de sistemas y también con training en todo lo que tiene que ver medicina de estilo de vida, medicina cetogénica, medicina metabólica y por supuesto terapias como el ozono y también otras terapias endovenosas. Así también tenemos al doctor Fernando Santana, a quien ustedes conocen, que es director médico del Instituto Calevit, quien es magíster en medicina antienvejecimiento y de longevidad saludable y que ustedes también conocen y nos acompaña en muchos de estos vivos. Por favor, les pido a nuestros médicos del Instituto Calevit que den la bienvenida a nuestro público. Doctor Eh, Axel, usted primero. Buenas noches, Cristian, gracias por la presentación. Buenas noches, doctor Santana. Les agradezco esta oportunidad en este nuevo episodio de poder educar a la población en distintas modalidades de los pilares de la salud que nosotros conocemos, que es base la alimentación y otras cosas, y poder aportar con una nueva modalidad de terapia complementaria o medicina complementaria, que es la ozonoterapia, y vamos a comenzar entonces por educar, explicarle a la gente qué es lo que tiene que saber y lo que le puede servir de esta nueva modalidad. Buenas noches, doctor Santana. Buenas noches, Axel. Bueno, un agrado estar esta tarde acá y la idea es esa. En la medida que nosotros eduquemos a las personas van a tener más herramientas para lograr tomar las riendas de su proceso, más de la salud que en la enfermedad. Y el tema que hoy día vamos a conversar es justamente la relación de la ozonoterapia, que es una tremenda herramienta en muchos aspectos médicos, pero particularmente en lo que es la medicina de longevidad saludable. Para hacer una pequeña introducción, el ozono, gracias al ozono, estamos viviendo en la Tierra. Si no existiera el ozono, no tuviéramos esta capa que está aproximadamente 20 o 30 kilómetros de nuestra superficie terrestre en la atmósfera, que de alguna manera es un pequeño escudo para impedir que el exceso de rayos UV nos provoquen mucho daño. El problema que a veces tenemos estas capas de ozono que han ido disminuyendo estos agujeros y siempre, ¿no es cierto?, conocimos el beneficio del ozono. Lo que hoy día queremos conocer con ustedes, expertos en esta materia, es cómo el ozono, del punto de vista de parte de la evolución de la Tierra, parte de la vida, este oxígeno que es capaz de subir 20, 30 kilómetros y es capaz de reaccionar con rayos y en vez de tener una molécula de dos átomos de oxígeno, tenemos un tercero y es el ozono. Y luego, ¿de qué manera eso se ha ido incorporando en el campo del desarrollo de la humanidad? Sabemos que muchas piscinas ya evolucionadas utilizan el ozono. Sabemos que muchos frigoríficos utilizan el ozono. Muchos supermercados utilizan muchas veces el ozono, pero esto ha seguido avanzando desde la Primera Guerra Mundial, que se usó en algunas heridas, ya a un nivel mucho más evolucionado en la parte médica. Entonces, ahí me gustaría hoy día a ustedes introducirlo y preguntar, particularmente, doctor Agredo, ¿qué importancia o cómo se llega a utilizar el ozono ya con una mirada y con una herramienta para patologías o en el ser humano? ¿Cómo llegamos a eso? Muy buena pregunta y efectivamente el ozono, uno podría pensar que, como usted bien decía, está en nuestra atmósfera protegiéndonos de esta radiación ultravioleta B que de alguna manera ha permitido el desarrollo de la vida, pero ¿en qué momento empezamos como humanidad a usarlo con fines médicos, con fines medicinales?
Bueno, su historia parte como conocimiento químico alrededor de 1780, 1800, cuando se descubre este gas. Primero se descubre por su olor, porque tiene un olor particular. Y luego de que se descubre por su olor, se empieza a categorizar, a estudiar. Hoy en día se sabe lo que es este gas. Y sin embargo, sabemos que también es un medidor de la contaminación que hay en el aire. Si está muy elevado el gas en el aire, produce irritación y daño en las mucosas en la vía nasal. Y alrededor de esta idea es que han aparecido muchos mitos de que el ozono puede ser dañino. Sin embargo, alrededor de 1840 se empieza a usar en la sangre directamente y se ha visto que tenía funciones purificadoras de la sangre. Entonces, primero como anecdótico se vio que tenía funciones purificadoras de la sangre. Después empezaron a desarrollar en distintas partes del mundo estudios científicos respecto a qué es lo que pasa en el ozono cuando interactúa en pequeñas concentraciones con distintos tejidos biológicos. Y así aparecieron en distintas partes del mundo distintas modalidades terapéuticas. Comenzaron los saunas de ozono, por un lado. Comenzó a usarse el ozono en distintas preparaciones, por ejemplo, los aceites. Se empezaron a ozonizar aceites, distintos tipos de aceites, se empezaron a ozonizar el agua misma y empezaron a tener experiencias en distintos países, distintos investigadores y médicos con respecto a qué pasa cuando este ozono se mezcla con tejidos biológicos y se usa en el cuerpo. Y contrariamente a lo que podríamos pensar de que es dañino por esta idea de que una cierta concentración en el aire genera efecto nocivo en la mucosa, que es cierto, sin embargo, cuando se administra de otras formas, genera modulaciones en el cuerpo, genera reacciones en el cuerpo que a la larga van a ser beneficios. Y que es lo que se ha visto en acumulación de información en los últimos alrededor de 200 años, 150 años, de que tiene efectos benéficos a nivel del sistema inmunológico como inmunomodulador, a nivel del sistema de estrés oxidativo del cuerpo, modulando las reacciones de estrés oxidativo, modulando sistemas hormonales, modulando sistemas metabólicos y una serie de beneficios que han llevado a entender a este ozono como hoy en día lo llamamos ozonoterapia o ozono con fines medicinales. Sabemos hoy en día ya hay muchas patentes de productos de aceites ozonizados y los saunas ozonizados y poco a poco los países y los distintos investigadores empezaron a agrupar sus distintos conocimientos e investigaciones respecto al ozono y llegar a consenso. ¿Cuál es ese consenso? Un consenso de que hoy en día sabemos que la ozonoterapia es tremendamente segura, es más segura que muchos fármacos convencionales que se usan hoy en día, y por otro lado es tremendamente beneficiosa por algunas de estas vías que les mencioné, y que desde esa manera la ozonoterapia puede usarse de forma preventiva y de forma como tratamiento complementario para ayudar a sanar, a regenerar, a curar y a optimizar la biología y la fisiología. En el fondo es una tremenda herramienta terapéutica. Esa es un poco su historia, doctor Santana. ¿Me escuchan bien? Yo te escuché Ahí, perfecto, Axel. Parece que el doctor se quedó un poco fuera. Doctor Santana, ¿nos escucha? ahora lo escucho, fueron aproximadamente, no sé, un minuto que estuvo desconectado, pero Ya. Ah, ahora ya, lo escucho bien. ya. Bueno, Axel terminó de hacer la Perfecto. introducción a la pregunta que había formulado inicialmente. Sí, sí. Ahora, en ese concepto, ¿no es cierto?, de qué manera este gas natural, que gracias a eso tenemos hoy día la vida en la Tierra, ha ido eh, llegando a la utilización del punto de vista médico. Cuando, cuando utilizamos un ozono, mi pregunta sería, ¿cómo
producimos artificialmente un ozono en una clínica médica o odontológica debido a que no tenemos rayos adentro de nuestra oficina. ¿Cómo se logra controlar, ¿no es cierto?, la producción de esta sustancia médicamente llamamos, y la gente tiene que entender, con un efecto que se llama pleiotrópico, es decir, que actúa en una gama enorme, porque al final no es en sí un fármaco, pero sin embargo se comporta como tal, tiene sus indicaciones, sus contraindicaciones, sus efectos. Entonces, ¿cómo logramos en una clínica médica ontológica producir ese ozono? Muy buena pregunta. Entendamos un poco en la naturaleza cómo se produce el ozono. Como usted lo dijo en un comienzo, se produce en algunas tormentas eléctricas y también se produce con la radiación ultravioleta del sol en el oxígeno que está en la atmósfera. Son dos formas que se conocen en la naturaleza donde se produce. Necesitamos harta cantidad de energía y esa energía puede venir de forma eléctrica para destruir la molécula de oxígeno, que es O2, y eventualmente, como el oxígeno solo es muy inestable, reacciona rápidamente, esta descarga eléctrica va a hacer que rápidamente se produzca ozono. Entonces, ya en el siglo XIX, la primera mitad del siglo XIX, comenzaron a fabricarse los primeros generadores de ozono. Hay mucho estudiado hoy en día, sabemos que primera mitad del siglo XIX ya hay más de 100 años en donde se ha ido desarrollando la tecnología y hoy en día sabemos que es segura. En donde necesitamos como sustrato y darle a un pequeño generador, una pequeña máquina, oxígeno puro al 100%. Tiene que ser oxígeno puro al 100% porque si es aire, las sustancias nitrogenadas que reaccionen pueden generar efectos nocivos. Entonces, es importante que sea oxígeno al 100%. Entonces, este oxígeno puro va a entrar en estos generadores que se están trabajando hoy en día y que el Instituto Médico Calevit cuenta con uno de estos generadores, va a entrar a un campo eléctrico, va a producir una pequeña descarga eléctrica para producir de forma regulada estas descargas eléctricas para que este oxígeno emule, digamos, lo que ocurre en la atmósfera, que es que se parte, ¿no es cierto?, y reacciona rápidamente para formar este gas. Ahora, dada la evolución de la tecnología de estas máquinas, podemos regular de forma fina las descargas eléctricas y la diferencia de voltaje para poder producir un ozono con una concentración particular, que es la que finalmente nos va a dar un efecto terapéutico, ya que necesitamos ciertas concentraciones ni tan elevadas ni tan bajas para producir ciertos efectos en los tejidos biológicos. Entonces, en el fondo es emular un poco lo que ocurre en la naturaleza. Ahora, hay tres tipos de generadores de ozono, son tres formas distintas de generar el ozono. Y bueno, cada una cuenta con sus beneficios y su desventaja. Nosotros tenemos la que usa esta diferencia de potencial. Y podemos así regular la concentración de una mezcla oxígeno-ozono, que es la que va a salir por este generador. Y que es fácilmente comprobable con el olor, porque el ozono tiene un olor característico. Inmediatamente uno lo puede reconocer por el olor. Entonces, bueno, se produce una mezcla oxígeno-ozono y podemos regular su concentración, que es la que se va a aplicar en distintas modalidades para producir sus efectos terapéuticos. Perfecto. Es decir, vamos a tener que contar con un oxígeno 100% y luego una máquina que genera este ozono y una máquina de generación muy especial que es capaz de regular de acuerdo a las necesidades que el médico, el terapeuta va a aplicar de acuerdo a la patología. Entonces ya tenemos, ¿no es cierto?, este ozono. Hola,
Parece que, hola. Hola, hola. Yo escucho bien. Sí, perfecto, porque a veces la pantalla queda un poquito cerrada. Entonces, una vez que yo tengo el ozono, luego Ujú. viene un paciente. Y como vimos que tiene efecto en todo esto, que nos interesa este concepto de medicina de longevidad saludable, y cuando nosotros entendemos hoy día todos estos procesos que tienen que ver con proteger nuestros telómeros, proteger la información del DNA, ¿no es cierto? Este software que es el que viene con el hardware, y de alguna manera esa información tenemos que protegerla. Ujú. Vamos a estimular los procesos endógenos del organismo. Actúa como un desintoxicante muchas veces de procesos, por ejemplo, metales pesados, sustancias tóxicas. Por otra parte, me estimula mi sistema inmune, es decir, va a actuar en lo que con los años va disminuyendo la importancia de la eficiencia de nuestro sistema inmunológico, lo que llamamos la senescencia del sistema inmune, la inmunosenescencia. También es capaz de estimular las células madre. También es capaz de regular favorece un equilibrio de receptores del punto de vista hormonal. Actúa potenciando todos los mecanismos endógenos prooxidantes. Es decir, tú ves cómo el ozono trabaja en muchos de estos pilares del envejecimiento que son comunes a muchas enfermedades. Ahora yo diría, dado que conocemos esto, ¿en qué pacientes podemos aplicar este ozono que producimos en este generador de ozono en la clínica? ¿En qué pacientes? Buena pregunta. Em, Uno podría comenzar a preguntárselo al revés, porque en general la gran mayoría de las personas pueden recibir este tratamiento. Entonces, así como usted lo mencionó, doctor Santana, en un comienzo, si bien no es un fármaco, parecería que se comporta como fármaco porque tiene contraindicaciones y ciertas dosificaciones, etc. Entonces, hay algunas contraindicaciones. Esos son los pacientes donde hay que tener cuidado, preferimos no usar la ozonoterapia. Cuando, y los vamos a mencionar algunos, tenemos pacientes con alguna patología descompensada, como alguna insuficiencia cardíaca descompensada, un hipertiroidismo descompensado, lo que llamamos tirotoxicosis, pacientes con problemas de coagulación o plaquetas bajas, bajo 50.000, algunos trastornos genéticos que tienden a generar anemias hemolíticas y algunos otros. Si no hay contraindicaciones y tenemos a un paciente que tiene cualquier patología, en la gran mayoría de las patologías se va a ver beneficiado. Vamos a dar algunos ejemplos. Como inmunomodulador puede ayudarnos en lupus eritematoso sistémico, artritis reumatoide, enfermedades que se han producido por desbalances metabólicos o por acumulación de metales pesados y otros tóxicos, ya que el ozono va a ayudar, por un lado, a modular el sistema inmunológico y por otro lado, a activar las vías desintoxicantes que me van a botar los tóxicos que me llevaron a activar la enfermedad por una vez. Enfermedades metabólicas, enfermedades a nivel del hígado, problemas con disglicemias o desbalances hormonales, neuroprotección, es decir, si yo quiero proteger mi sistema nervioso central para Alzheimer, Parkinson, enfermedades neurodegenerativas, si quiero ayudar a tratar enfermedades neurodegenerativas como la esclerosis múltiple, hay muchos casos exitosos contra la esclerosis múltiple de la ozonoterapia. Entonces tenemos a nivel de la esfera neurológica, a nivel de la esfera metabólica, a nivel de la esfera inmunológica, hormonal y la piel. En la piel hay tantas personas que sufren distintos tipos de dolencias de la piel que la ozonoterapia ha mostrado tremendos beneficios, desde la psoriasis, dermatitis atópica, enfermedades fúngicas, a veces infecciones virales en los virus herpes, eh, tenemos de la parte dermatológica, tenemos todo el mundo de las enfermedades infecciosas que atacan a distintos tipos de tejidos y que de alguna u otra manera van a llevar a inflamación crónica y un envejecimiento acelerado. Entonces,
La ozonoterapia puede ayudarnos ahí a erradicar ciertos patógenos, virus, hongos, bacterias. La ozonoterapia es muy conocida por su efecto viricida, por su efecto fungicida, por su efecto bactericida. Entonces, nos ayuda para el Helicobacter pylori, nos ayuda para distintos tipos de parásitos a nivel intestinal, nos puede ayudar pensándolo para el virus papiloma humano. Hay muchos estudios para el virus hepatitis C, virus hepatitis B, entonces, virus herpes, es decir, la cantidad puede ser mucha, tenemos esas enfermedades infecciosas, tenemos problemas de heridas a nivel cutáneo también. Imaginémonos un pie diabético, imaginémonos una úlcera varicosa que cuesta que sane. Entonces, dermatológicamente el espectro es muy grande, el ozono se puede aplicar de muchas formas para ayudar, ya sea el ozono sistémico, en donde hay sus modalidades, las vamos a conversar más adelante, o el ozono a nivel local, que se puede aplicar en algunas bolsas, el gas directamente, o con aceites ozonizados. Muy bien. Entonces, tiene un espectro muy grande de acción la ozonoterapia, y donde más quiero destacar su influencia y que nos completa a nosotros es en la promoción de una longevidad saludable. Porque por un lado me va a regular y me va a disminuir y a veces erradicar enfermedades, y por otro lado, promover una longevidad saludable al eliminar células senescentes y al promover todo lo que usted dijo anteriormente, doctor Santana, en lo que concierne a una longevidad saludable. Muy bien. Mira, yo he tenido experiencia justamente en algunas patologías crónicas que son de complejo tratamiento. Por ejemplo, en prostatitis crónica o aquellas infecciones urinarias a repetición en la mujer en los periodos posmenopáusicos, donde hay un desequilibrio particularmente de estrógeno, progesterona, y con estas Escherichia coli a repetición, en que la solución no es el antibiótico, sino que estimular su inmunidad, mejorar la calidad del tejido. Y también en todas aquellas patologías del punto de vista de inflamación intestinal. Estamos hablando de colitis ulcerosa, Crohn, diverticulitis, pólipo, es decir, la aplicación, por eso decía, es de mucha área. Y una pregunta que me llegó es, en Calevit, ¿se va a usar ozono en odontología? Doctor Uvilla, ¿qué importancia tiene el ozono en odontología? ¿En qué patologías se puede usar? Y ¿desde cuándo, no es cierto, con esta nueva máquina productora de ozono se va a implementar ozono en Calevit? Bien, gracias, doctor Santana. En general, como ha dicho el doctor Axel Agredo, el ozono tiene varios efectos y uno de los efectos es que es un microbicida potente. Por lo tanto, el ozono va a actuar en la parte odontológica mucho más por la acción que se llama directa del gas sobre las lesiones, en este caso del tejido duro, como es la caries. Sabemos que la caries es una enfermedad producto de un metabolismo alterado debido a una falta de nutrientes específicos e incluso una desregulación hormonal. La caries dental es una enfermedad que afecta a más de la mitad de la población mundial aún. Y principalmente el tejido del diente, el tejido duro del diente se vuelve infestado por estas bacterias patógenas cuando entra el desequilibrio en la boca que no es capaz de ser controlado por el cuerpo. La utilidad en las caries, por ejemplo, es que el ozono, al ser aplicado el gas directamente sobre la caries, va a ayudar prácticamente a esterilizar la dentina. De esta manera va a bajar la carga microbiana contra la cual el diente está luchando y va a permitir de alguna manera restablecer el equilibrio en el interior del diente y quizás evitar que ese diente vaya camino a una necrosis de su pulpa dental, que comúnmente se conoce como el nervio y que finalmente puede terminar en la extracción del diente, y el que no quiere extraerse el diente va a tener que hacerse un tratamiento de conducto. Además de las caries, también tiene utilidad en todo lo que tiene que ver las enfermedades periodontales, es decir, las enfermedades de las encías, porque ahí utilizamos el agua ozonizada y el aceite ozonizado. Eso ya lo estamos usando en Calevi hace mucho tiempo, el agua y el aceite. Recientemente hemos incorporado también el uso del gas, que ya lo estamos usando.
pero en el fondo, principalmente las ventajas del ozono como agente microbicida, controlador de los microorganismos, es que tiene un efecto inmediato de hacer un reseteo de las bacterias sin dejar algún tipo de residuo y de esta manera permitir que se restablezca una flora oral saludable, que ese es el objetivo, a diferencia de otros antisépticos que van a dejar, van a poder crear bacterias resistentes, pueden alterar la flora y comenzar a crecer otros microorganismos, hongos, etcétera, o en el peor de los casos que los otros agentes químicos que se utilizan muchas veces para controlar la infección bucal pueden actuar como disruptores endocrinos, es decir, alterar la función de nuestras hormonas y provocarnos problemas endocrinos como de la tiroides, de las glándulas sexuales o directamente problemas con la ganancia de peso y el síndrome metabólico. De esta manera, el aceite ozonizado y el agua ozonizada son una tremenda herramienta para poder controlar de manera más natural las infecciones bucales. Ahora, como decía el doctor Axel Agredo, el ozono se produce a través de esta reacción de esta corriente intensa que se aplica al oxígeno medicinal 100% puro para producir un gas que tiene aproximadamente, este gas contiene un 95% de oxígeno y un 2% de ozono en función de las dosis que uno prepara, pero principalmente es oxígeno y este ozono es el que va a reaccionar rápidamente para esta acción bactericida. Pero también tenemos un generador hace ya mucho tiempo, más de un año, y por eso es que vengo diciendo que usamos el ozono ya hace mucho tiempo para generar agua ozonizada. Y esta agua ozonizada, como explicaba, se utiliza también para el tratamiento de las caries, lavar las cavidades de caries, lavar los surcos o los sacos periodontales cuando tenemos la periodontitis, se irriga en las cirugías bucales cuando tenemos que hacer extracciones dentales, para cuando tenemos que tratar cavitaciones óseas, también utilizamos el agua ozonizada como irrigante y además en combinación con el gas para hacer muchas veces una insuflación directa de la herida bucal. De esa manera nos aseguramos de controlar la flora patógena. Entonces, vemos cómo el ozono en odontología tiene una aplicación más directa en lo que es el gas como ozono y debido a que he estado como repitiendo bastante este concepto de la acción directa del gas, nos gustaría ahora que el doctor Agredo nos profundice en cómo es la acción indirecta sistémica del ozono, porque muchas personas piensan que el ozono entra en la sangre y el ozono va viajando por todo el sistema circulatorio y ese es el efecto que produce. Entonces, hemos visto que tiene dos tipos de efecto. El gas como tal, directo, la aplicación, que no se debe respirar, por eso debe ser muy cuidadosamente aplicado en la parte odontológica porque no se puede respirar. Pero también tenemos el otro efecto que es el que se hace de manera sistémica, que ahora el doctor me gustaría que igual nos ilustre también a nuestro público y que por vía indirecta va a mejorar la capacidad defensiva de esa persona para tener una mejor cicatrización, por ende, bucal, una menor cantidad de caries y que los tejidos se regeneren de mejor manera. Sí, gracias, Cristian. Hay que entender que hay una respuesta más o menos, puede detallar del ozono al interactuar con nuestra sangre, que lo da típicamente la autohemoterapia mayor. ¿Qué es la autohemoterapia mayor? Es una vía de aplicación del ozono en la cual se produce una extracción de nuestra sangre y esa sangre es expuesta al gas ozono, que luego de que esta sangre fue expuesta al gas ozono y se espera un tiempo para que el gas ozono interactúe con el plasma de la sangre y con los eritrocitos, vuelve a reintroducirse en el cuerpo. Y ya voy a explicar qué es lo que ocurre. Pero lo que ocurre no es exactamente igual en las distintas vías de administración. Sabemos que la vía de administración más típica y la que les voy a comentar es la autohemoterapia mayor, en la que ocurre lo que les acabo de decir. También existe la autohemoterapia menor, en donde se extrae sangre, también se la mezcla con ozono, pero se administra una especie como de vacuna, se administra de forma intramuscular a nivel del glúteo. También se puede administrar suero ozonizado, también se puede administrar intrarrectal a nivel del recto, insuflación vaginal, en los aceites, etc. Entonces, de acuerdo a la vía de aplicación,
el mecanismo de acción va a diferir. Ahora, en nuestro caso de la autohemoterapia mayor, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que nos extraen sangre en una botella, que está al vacío, se extrae sangre y luego a una concentración determinada por el médico se insufla un cierto volumen de esta mezcla oxígeno-ozono, donde hay una cantidad de ozono en ese gas, y ese gas va, por un lado, se va a solubilizar en la parte acuática del plasma. Sabemos que la sangre tiene una gran cantidad de plasma, y ese plasma es gran cantidad de agua. Entonces, el ozono se va a meter en esa agua y ya va a comenzar a reaccionar en cosa de fracciones de segundo. Repito, en cosas de fracciones de segundo el ozono reacciona y genera especies reactivas de oxígeno. Una de ellas es el peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno va a entrar a los glóbulos rojos, a los eritrocitos y producir ciertas cosas, a los leucocitos y producir cierta activación de la inmunidad, y a las plaquetas produciendo incluso liberación de factores plaquetarios de, ¿cómo se llama?, de crecimiento, de regeneración. Y por otro lado, el ozono va a reaccionar al difundir este peróxido de hidrógeno que se genera, difunde el glóbulo rojo, y en el glóbulo rojo agota los sistemas antioxidantes de defensa que tiene ese glóbulo rojo. Rápidamente, cuestiones de segundos. Y luego el glóbulo rojo en alrededor de 10-15 minutos repone su sistema antioxidante, y ahí es donde nosotros podemos ver que este glóbulo rojo se transforma de cierta forma y tiene mayor capacidad de oxigenarse. Se produce una disociación de la curva de hemoglobina de este glóbulo rojo, y eso se puede ver con los ojos cómo esta sangre que está oscura se pone un poquito más clara. Y eso es porque el glóbulo rojo efectivamente ahora capta y transporta más oxígeno. Por un lado, capta y transporta más oxígeno, por otro lado se producen unas modificaciones enzimáticas del glóbulo rojo. Es decir, está actuando a nivel del glóbulo rojo, está actuando a nivel del leucocito, y está actuando a nivel de las plaquetas, y está actuando a nivel del plasma. Entonces, se producen una serie de sustancias altamente reactivas que a la larga van a generar una respuesta en el corto plazo y en un mediano plazo, ¿ya? Se produce peróxido de hidrógeno, se producen aldehídos, se producen productos de peroxidación lipídica, peróxidos, me parece, y lo que se llaman los ozónidos de Krige. Por nombrar algunas, porque son decenas de sustancias que se producen. Entonces, el ozono disuelto en este plasma y estos glóbulos rojos ya cambiados y con cierta activación se infunden nuevamente a la sangre del paciente, de la persona. ¿Y qué ocurre? Que los productos de peroxidación lipídica o lipoperóxidos van a viajar por el cuerpo y pueden llegar a actuar a nivel de la médula ósea, y esta reacción que se produjo frente a las especies reactivas secundarias al ozono, no el ozono directamente, sino lo que se ocurre en los intermediarios, pueden viajar por el sistema y llegan a médula ósea, activando células madres y nuevas generaciones de glóbulos rojos. También puede llegar al sistema nervioso central y empieza a generar un estrés oxidativo. Genera un estrés oxidativo, es un pequeño daño en el cuerpo, que el cuerpo rápidamente va a activar los sistemas antioxidantes. Es decir, es una de las pocas terapias que produce un aumento de los antioxidantes endógenos, del sistema antioxidante endógeno que nosotros tenemos. Podemos nombrar algunas enzimas, la glutatión reductasa, la glutatión peroxidasa, la hemoxigenasa, y otras enzimas que tienen que ver con la desintoxicación de metales. Son varias enzimas, pero en el fondo se traduce en un mediano plazo de que el sistema antioxidante endógeno aumenta. Eso se queda en el cuerpo por varios meses, incluso puede llegar a quedarse por un año, y eso es lo que va a traer grandes beneficios. Estos glóbulos rojos transportan de mejor forma el oxígeno, se produce una hiperoxigenación de los tejidos, el sistema inmunológico, estos leucocitos ya activados activan a los otros leucocitos, se produce una cascada de reacción, y ahí es donde se ve que la reacción es más global a nivel reológico
mueve los glóbulos rojos por la sangre, leucocitario, sistema inmunológico, el estrés oxidativo, al activar ese pequeño daño, el sistema, ¿no es cierto?, responde con mayor defensa antioxidante. Ese es más o menos, Muy Cristian, esta bien. respuesta del cuerpo como típica de la etapa mayor, que es como responde Muy el cuerpo bien. en forma. Ahora, para poder entender del punto del público, ¿no? O sea, tenemos, volviendo una máquina que produce ozono, tenemos un paciente que va a consultar por una patología, ya sea médica o odontológica, y tenemos distintas vías de aplicación, ¿no es cierto? Tenemos el ozono en el agua, que actúa como un antiséptico local, el aceites con ozono, y luego uso de bolsas, uso sistémico, tanto por vía de la hemoterapia mayor como también por vía rectal. Es decir, la aplicación del ozono por vía rectal no es que sea solo para patologías rectales, sino que tiene un efecto sistémico, ¿no es cierto?, muy parecido a esta hemoterapia mayor. Sí. Del punto de vista médico, preguntaría, ¿hay alguna preparación previa de un paciente que quiere realizarse una terapia de un ciclo de sesiones de ozono, ya sea hemoterapia mayor o a través de vía rectal o a través de una bolsa? ¿Hay alguna preparación? ¿Hay algunos exámenes? ¿Es importante que pase por alguna evaluación del médico? Sí, sí, evidentemente necesitamos a un paciente conocerlo, estudiarlo, conocer su historia médica, su examen físico, qué patología tiene, cuál es su historia, qué fármacos está tomando, es decir, necesitamos conocer al paciente y dentro de esa evaluación nos permite descartar si hay alguna contraindicación, porque hay algunos pacientes que no pueden recibir esta terapia. Una de esas contraindicaciones importantes es el déficit de una enzima específica, déficit de 6-glucosa-fosfato deshidrogenasa. Es un examen que podemos hacer y asegurarnos que el paciente puede recibir este ozono. Con la correcta evaluación médica y con los exámenes que corresponda, podemos autorizar, digamos, y prescribir la ozonoterapia en el caso que corresponda. ¿Qué preparación? Es bueno también sacar algunos mitos porque hay alguna cosa en donde se aconseja que ojalá el día de la terapia de ozonoterapia no se estén usando antioxidantes. Sin embargo, se pueden mantener normalmente. En el caso de los pacientes que estén recibiendo alguna terapia de anticoagulación, es bueno revisarlo, incluso hasta controlarlo con el examen debido, el INR, cómo está su coagulación, cómo están las plaquetas. En el caso que se vaya a hacer una administración intrarrectal, cuál es la enfermedad, para evaluar bien con qué dosis vamos a partir. La gran mayoría de las veces se parte con dosis bajas, pero hay que tener una evaluación médica primero para evaluar todos estos pequeños detalles, que es importante asegurarse que todo esté de acuerdo, en orden, y descartar estas enfermedades, eh, y luego de eso se puede proceder a la administración que sea más óptima. A veces también se pueden hacer mezclas de administración de la ozonoterapia, por ejemplo, un suero ozonizado con una administración, una insuflación rectal de ozono, se pueden mezclar, entonces eso va a depender mucho de la evaluación médica. Muy A bien. mí me Y gustaría agregar algo. sí, Uh -huh. Sí, me gustaría agregar algo. Que dentro de lo que el doctor Santana planteaba como interrogante en relación a la preparación, uh -huh. evidentemente que esto es, y esto lo digo para el público, esto es una terapia que debe ser guiado por un equipo médico competente. Y en Calevit tenemos un equipo médico, odontológico, nutricional, que sabe y es experto en cómo preparar a la persona para potenciar su sistema de respuesta antioxidante. Y estas terapias, como es la ozonoterapia, la cámara hiperbárica de oxígeno, la vitamina C en megadosis, que va a tener un efecto prooxidante,
va a depender también el efecto terapéutico en la medida que la persona tenga una buena capacidad de respuesta antioxidante. Y si esta persona muchas veces está agotada completamente en su capacidad de respuesta antioxidante, no tiene los sustratos nutritivos, energéticos para hacer frente a este estímulo, que es un estímulo hormético, porque como explicaba el doctor Axel Agredo, el ozono va a producir especies reactivas de oxígeno que van a interactuar con nuestras células, las cuales van a dar una respuesta. Y esa respuesta aumentada finalmente va a gatillar esta cascada de efectos benéficos reparativos. Pero si yo tengo la capacidad de responder, es por esto que las terapias oxidativas, como es el ozono, el clorito de sodio, las cámaras hiperbáricas de oxígeno, la megadosis de vitamina C por sobre cierta cantidad de gramos, es importante contar con una respuesta antioxidante competente. Y justamente por eso es que la evaluación médica, nutricional, es tremendamente importante, debido a que muchas personas, lamentablemente, están aplicándose ozono o megadosis de vitamina C sin ningún tipo de evaluación ni preparación médica y piensan que les está haciendo bien, cuando al contrario les puede estar haciendo un tremendo daño y acelerando su estrés oxidativo, que se traduce finalmente en cada vez mayor destrucción de sus mitocondrias, destrucción de sus membranas, etcétera, por esta falta de conocimiento. Tal es así que muchos, por así decirlo, preconizadores de la terapia, como el doctor famoso Belio Bocchi, habla justamente de la importancia de tener el sustrato. Y estas terapias son tremendamente maravillosas en sus resultados, en tanto en cuanto hay un compromiso del paciente también de hacer el cambio en el estilo de vida y hacer competente su respuesta de estrés oxidativo. Así que es eso lo que yo creo que es importante destacar, y es ahí donde viene la importancia de, tanto para un suero endovenoso con megadosis de vitamina C o ozonoterapia sistémica, es importante muchas veces asegurarse de que el paciente tiene las competencias, y ahí es donde dice el doctor Agredo, el doctor Santana, la doctora Ángel Hernández, la doctora Alexandra Cuelo, médicos de Instituto Calibit, le van a pedir al paciente, en función de su historia clínica, los exámenes para asegurarse de que tiene una respuesta competente. Y si no la tiene, se le va a hacer las intervenciones necesarias para poder hacerlo. Creo, Cristian, que lo que tú recién aportaste es tremendamente importante. Porque cuando nosotros vamos a una medicina de longevidad saludable y vamos a la cantidad de estudios, si no hay un cambio de estilo de vida, partiendo por la nutrición, partiendo que de alguna manera un paciente, por ejemplo, si un paciente es fumador, además es un paciente que tiene alteraciones del sueño, con alto nivel de cortisol por estrés laboral familiar, que además los fines de semana estoy tomando 2 copas de vino tinto casi a diario, ya que me lo recomienda la dieta mediterránea, que no como grasas porque me han dicho que las grasas me tapan las arterias con este falso problema del colesterol, que además como comida procesada y ultraprocesada, y que de alguna manera no estoy tomando alguna suplementación. Lo siento, pero la ozonoterapia no es un curarlo todo. La ozonoterapia es una herramienta más en un contexto médico clínico de cambio de estilo de vida. Y por eso, cuando nosotros vamos a conocer una nutrición evolutiva, la importancia de estimular ese músculo que va a ser el órgano de la longevidad, buscar un equilibrio de las hormonas, que tengamos un adecuado mecanismos de respuesta frente a este estrés que queremos, pero lo que no te va a matar o alterar te va a hacer más fuerte, siempre y cuando tengas los mecanismos compensatorios para poder hacerlo. Entonces de ahí es donde, de alguna manera, son herramientas de un valor maravilloso, pero en un contexto metabólico. Y ahí es donde viene una segunda pregunta. ¿Con qué frecuencia va a aplicarse esa ozonoterapia en ese paciente? ¿Qué tipo de ozono, si vamos a hacer una mezcla de distintos
medios de poder introducirlo, ya sea hemoterapia mayor, hemoterapia menor, un suero sonizado o la vía rectal. ¿De qué va a depender todos esos factores? Pregunto, doctor Axel Algredo, ¿cómo visualiza un poquito esta pregunta? Sí. ¿De qué va a depender la indicación de una u otra? Va a depender del estado del paciente, de lo que el médico clínicamente y con exámenes pueda estimar de cómo está el estado redox del paciente. A veces también cómo está el estado de las venas para ver si puede recibir una autohemoterapia mayor o es que sea mejor una insuflación rectal que tiene efectos sistémicos similares a la autohemoterapia mayor. Si tengo una colitis ulcerosa, una enfermedad de Crohn, muchas veces voy a querer privilegiar esa vía. Si hay enfermedades vaginales, se puede usar la insuflación vaginal. La autohemoterapia menor se suele recomendar para cosas más cutáneas. Entonces, el ozonoterapeuta que conoce las indicaciones de cada una de estas vías va a poder mezclar de acuerdo a la situación del paciente. En general, las sesiones suelen ser por lo menos unas 5 sesiones. Necesitamos mínimo unas 5 sesiones para empezar a notar efectos. Idealmente 10 sesiones, 15 sesiones, ojalá 20 sesiones, que sería lo ideal. En los estudios, y como comienzan a estudiarse los grandes beneficios de la ozonoterapia, la gran mayoría de las veces se habla de 15 a 20 sesiones de una modalidad. Ahora, lo que nosotros estamos empezando a hacer, entendiendo el contexto fisiológico, metabólico, hormonal, que es lo que apunta a optimizar Calevi con el estado de las membranas celulares de buena función, con niveles de vitamina D elevados, con una sensibilidad a insulina regulada, con una cetosis alcanzada de forma cíclica. Es un paciente ideal y que si tiene las condiciones puede hacer 15 sesiones a 20 sesiones de alguna modalidad, idealmente una autohemoterapia mayor. Quizás a veces si hay una patología y estamos con niveles de vitamina D bajo y estamos con signos de inflamación por otro lado, voy a querer empezar quizás con dosis menores en una insuflación rectal, y a veces puedo mezclar una insuflación rectal con un suero sonizado si es que el estado de las venas no anda bien. Entonces, se puede mezclar, es personalizado, es individualizado y queremos un mínimo, ojalá, de 5 sesiones, en donde si el médico lo amerita, idealmente pueden ser 5 sesiones de autohemoterapia mayor, ¿ya? Podrían ser 3 sesiones de autohemoterapia mayor y 2 sesiones de autohemoterapia menor, ¿ya? Pero necesitamos por lo menos un mínimo de 5 sesiones. Pueden ser una vez a la semana, 2 veces a la semana, si se puede mejor 3 veces a la semana, va a depender de la modalidad. La autohemoterapia mayor se aconseja hacerla 2 o 3 veces a la semana. La autohemoterapia menor, 1 o 2 veces a la semana. La insuflación rectal puede ser incluso hasta diaria. Entonces, eso va a ser conversado con el paciente, va a ser conversado de acuerdo a la fisiología, a lo que el médico ve de su estado nutricional, de su estado de las membranas, del estatus redox que ya tiene esa persona, es que está muy agotado y con defensas muy bajas y con un estado inflamatorio muy elevado, o es que tiene sus membranas celulares con un estado saludable, digamos. Eso va de 5 a 20 sesiones, lo que llamamos un ciclo, y eso puede hacerse una vez al año, incluso 2 veces al año, va a depender de la patología y los objetivos a tratar. Yo Eso tengo una, perfecto. Sí, doctor. sí, tengo una consulta. Bueno, claro, podemos hacer sesiones de a 5 hasta completar las 10, las 15, también va a depender de cómo evoluciona el paciente. Se habla también muchas veces, y lo digo por médicos que están escuchando en estos momentos este episodio en vivo, de manera más, por así decirlo, conocida, de que recién en la sesión 10 o 12 se activarían recién de manera
continua los factores de transcripción nuclear que van a llevar a la síntesis de sistemas antioxidantes, lo cual es cierto. Sin embargo, es la importancia de lo que acaban de decir los médicos de Instituto Calevi, que en el fondo, además, nosotros estamos haciendo muchas cosas más también para poder ayudar a conseguir esa respuesta antioxidante. Y es por esta razón que es fundamental que la terapia que indica el médico sea constantemente también reevaluada por el médico, que haya una retroalimentación en ese sentido. Y por supuesto que habrá pacientes que necesitarán 20 sesiones, 30 sesiones, como pacientes que harán 5, se evaluará y se añadirán 10 más o 5 más. Es muy personalizado, pero entender que esto es un camino, que tiene que ver una cooperación de parte del paciente, es un acompañar en el restablecimiento de la salud. Y quería preguntar al doctor Agredo, ya para terminar, porque queda poco tiempo y queremos mantener una duración para que las personas también puedan escucharlo a gusto en otro momento y repasarlo, y podemos profundizar más adelante en otros tópicos en relación a este mismo tema. Es por decir que una persona ya hizo sus 20 sesiones, por ponerte un ejemplo de acordadas, y esta persona se ha portado bien y ustedes han hecho los exámenes de función mitocondrial y otros análisis y clínicamente la persona está bien, ¿en cuánto tiempo más le recomendarías y cuántas sesiones una sesión de ozonoterapia como para mantener este sistema despierto, elevado? Buena pregunta. Siempre hay que preguntarse para qué se usó, cuál fue el objetivo. ¿Teníamos una enfermedad y la tratamos o es que estamos buscando longevidad? Si es por longevidad, se aconseja hacerlo, el ciclo puede ser una vez al año. Hay algunas modalidades que se puede hacer, si es insuflación rectal, podemos hacer cada 3, 4 meses. Si es automoterapia mayor, podemos hacerla cada 5 o 6 meses. Es decir, ese va a ser un poco el rango. Puede ser cada 4 meses, puede ser cada 6 meses, puede ser incluso al año. Y ahí es donde esa variabilidad va a depender de todas las otras variables que manejamos en salud en el Instituto de Médico Integral Calvi. Fantástico. Muchas gracias, doctor Axel Agredo. Y bueno, doctor Santana, no sé si quiera dar algún tipo más de recomendaciones para el cierre. No, en general, que la verdad que yo lo vengo estudiando hace mucho tiempo y qué bueno que apareció el año 2010 esta Declaración de Madrid, donde reúne más de 28 países, quien inicia todo este estudio parte desde Rusia y cada vez se ha ido generalizando, sobre todo en una era en que ya cuesta usar antibióticos que no están dando el ancho para la cantidad de infecciones y resistencia. Hoy día tenemos resistencia severa a Escherichia coli, que los pacientes caen en la UTI. La verdad que cuando tú potencias tu salud, eso es una inversión más allá del costo que puedo o no puedo, y todo es llegable, pero mucho más importante es la prevención y el tratamiento y contar con estas herramientas mucho más amigables, fisiológicas, y que el paciente, sobre todo en las patologías crónicas, que a veces no hay solución directa, pueden encontrar una herramienta muy válida y con un apoyo de nivel de investigación cada vez más importante. Así que eso quería agregar y que más adelante podemos hacer otro vivo específicamente de algunas patologías y cambios metabólicos, medicina de longevidad y una herramienta que es la ozonoterapia. Sí. Muchas gracias, doctor Santana, doctor Agredo. ¿Querías decir algo, Axel? Disculpa. No, complementar que este protocolo de Madrid, en el fondo en un comienzo eran 12 países, hoy en día son 28 asociaciones que están todas aunadas protocolizando esto, y en Europa está completamente aceptado, se usa. Ojalá que la ozonoterapia se usara para desinfectar las aguas hoy en día, en vez de usar flúor. Es decir, la aplicabilidad del ozono es tremendo en el aceite, y como decía el doctor Santana, da para conversarlo con más profundidad en otras charlas.
Así que Perfecto. Muchas gracias, doctores. Los invito entonces a todo nuestro querido público a culturizarse. Escuchen los otros episodios en vivo de Calevit. Hay otras alternativas. Tenemos que partir por lo básico, por supuesto. Hemos dado mucha información. Entren a nuestro canal de YouTube, @CalevitChile. Vean todos los episodios. El ozono no es lo único que uno puede hacer, pero es una herramienta tremendamente importante para aquel que pueda acceder a ella. Así que los dejo invitados a suscribirse a nuestro canal de YouTube, @CalevitChile, y a pedir una cita de evaluación con un profesional competente médico en Instituto Médico Integral Calevit. Los dejo por ahora y que tengan una feliz noche. Gracias, doctores. hasta luego. Gracias, buenas noches. Buenas noches.